Buenas tardes con todos los estudiantes, buenas tardes maestras. El día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje también muy conocido, ¿sí? Un pasaje bastante conocido, se encuentra en el libro de Daniel. Les voy a compartir mi pantalla. Daniel en el foso de los leones, un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Bueno, antes de iniciar, por favor, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor, ¿sí? Señor Dios nuestro, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos a ti, delante del trono de tu gracia, para darte gracias, Señor, por nuestra vida, para darte gracias una nueva semana y porque nos permites escudriñar tu palabra, estudiarla, Señor. Te damos gracias por nuestra vida, por toda provisión que tú nos has dado. Y te rogamos en esta hora, Señor, que tú puedas ayudarnos a meditar en tu palabra, a examinar tu palabra y a nosotros aprender de ella y poner en práctica todo lo que aprendamos. Guíanos, Señor, en nuestra vida, guíanos a través de nuestras decisiones y en cada uno de nuestros actos. Queremos glorificar siempre tu nombre y nosotros ser aceptos delante de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. ¿Sí? Veamos un poco acerca del contexto, cómo es, en qué situación ocurre esto. Este pasaje se encuentra en Daniel capítulo 6, cuando Israel se encuentra exiliado en Babilonia. Todo el pueblo de Israel está exiliado en Babilonia. Aproximadamente en los años 538 a.C., Babilonia estaba controlado por el reinado de Ciro. El pueblo de Israel se encontraba exiliado en Babilonia. Babilonia había conquistado al pueblo de Israel, destruyendo su templo, el primer templo, y ellos habían sido llevados como esclavos a la tierra de Babilonia, exiliados en tierra extranjera. En el capítulo 6, Daniel capítulo 6, nos muestra a Darío que toma el reinado. Darío toma el reinado y constituye a 120 gobernadores, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. El rey pensaba poner a Daniel sobre todos los gobernadores, por lo cual los otros gobernadores pensaban acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no encontraban ninguna falta en Daniel, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estas declaraciones son muy claras en la Biblia y parece ser muy buenas para un cristiano, para alguien que creía, para un creyente en Dios. Entonces, era Daniel un hombre fiel, que no se podía encontrar ninguna falta en él, ningún vicio en él. Pero entonces estos gobernadores, al no encontrar ninguna falta en Daniel, quisieron ellos mismos armar o conspirar contra Daniel. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 6, versos 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.
Fíjense la elocuencia de estos sátrapas o gobernadores, ¿sí? Fíjense la elocuencia de estos gobernadores, de estos que están conspirando contra Daniel. Ellos se acercan ante el rey con con palabras persuasivas. Dicen al rey Darío, para siempre vive. Fíjense lo que dice. Estas palabras usualmente era un saludo que se decía de buena fe, sin, sin buscar ningún beneficio propio. Sin embargo, estas personas, estos que están conspirando, se dirigen al rey diciendo, vive para siempre. Pero los labios de estos conspiradores, de estos enemigos de Daniel, más bien estaban haciéndolo de una forma hipócrita. Era un saludo hipócrita. ¿Sí? Parecía que les interesaba el reino, parecía que ellos estaban pensando en el reino. Sin embargo, no les interesaba el reino, no les interesaba realmente el bienestar del imperio. Solo una cosa les importaba, y era su propio bienestar y lo que pudieran obtener en el futuro en su puesto de gobierno. Recuerden que ellos estaban en un puesto de gobierno y ellos estaban preocupados por sí mismos, lo que iban a obtener en su puesto de gobierno. El rey, sin sospechar nada, accedió ante tal adulación de los conspiradores y así firmó el rey Darío el edicto y la prohibición del... El edicto promulgado no podía ser derogado. Nadie podía retractarse de un edicto real ante las leyes medo-persas. Este era un edicto del cual ni siquiera el rey mismo podía derogarlo o abrogarlo. Una vez que un edicto real era firmado, nadie podía evitar que ocurriera. Es de esa forma que los conspiradores de Daniel, los enemigos de Daniel, se aseguraron de que Daniel pudiera morir en el foso de los leones. Pero Daniel, que usualmente oraba 3 veces al día a su Dios, ahora tenía que tomar una gran decisión. ¿Se daría por vencido y accedería a su plan? Esta idea debió acudir a su mente. Daniel debería estar pensando, ¿debo arriesgar mi vida así como mi cargo en el gobierno? Si mañana soy devorado por los leones, ya no podré ayudar nunca más a mis compatriotas. Así es que era una dura decisión. Sin embargo, no duró mucho Daniel en tomar la decisión. Y fíjense el verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Fíjense que Daniel no duró mucho en tomar esa decisión y él tomó la decisión de seguir orando como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes, se arrodillaba 3 veces al día en dirección de Jerusalén. ¿Por qué en dirección de Jerusalén? Porque Daniel en ese tiempo sabía que los 70 años que había sido profetizado, que el pueblo de Israel estaría exiliado de Jerusalén, estaban cumpliéndose. Por esa razón, Daniel se dirigía a Jerusalén en oración y oraba 3 veces al día. Oraba con gran devoción. Su reacción ante este temible decreto fue hacer exactamente lo que está prohibido por el hombre, pero ordenado por Dios. Lo que estaba prohibido por el hombre bajo un edicto real incluso. No importaba cuántas leyes inalterables de los medos y de los persas estorbaran su camino, él aún le daría prioridad a la ley de Dios.
la que nunca hemos de quebrantar. La oración es primero. Se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense lo que está pasando con Daniel. Daniel sabe cuál es el mandato de Dios. La escritura dice que el hombre debe orar a Dios y no debe tener otros dioses delante de él. Y Daniel sabe muy bien que no puede adorar a otro Dios sino a su Dios verdadero, que no puede adorar al rey babilonio, como se ha dicho en el edicto. Así es que no puede quebrantar la ley de Dios para seguir la ley de los hombres. La convicción que tiene Daniel nace de un corazón que busca realmente a Dios, de un corazón regenerado. Es por eso que Daniel, arriesgando su propia vida, cumple los mandamientos de Dios, poniéndose a orar 3 veces al día, como lo hacía de costumbre. Estudiantes, aquí debemos fijarnos algo, haciendo un pausa en la historia de Daniel. Vemos a Daniel orando, a pesar de que hay un edicto real, que cualquiera que ora a otro Dios va a ser echado en el foso de los leones. La Biblia manda a todo cristiano que ore. Es un mandato que no podemos eludir, que no podemos escapar nosotros de ella. Es un mandato para todo aquel que cree en Dios. Ninguno de nosotros pone en peligro su vida por orar en nuestros tiempos. O algunas veces nosotros cuando oramos estamos poniendo en peligro nuestra vida, no. Pero aún si fuera así, no podemos fallar a la ley de Dios. Fíjense en la vida de Daniel. Daniel sabe que por causa de la oración está poniendo en peligro su vida. Con seguridad va a ser echado en el foso de los leones, pero aún así obedece los mandatos de Dios. En nuestros días no hay ningún peligro porque nosotros nos pongamos a orar. Y es más, es un mandato de la Biblia para todo creyente que debe orar. Y nosotros estamos orando. Somos como Daniel, hombres de oración, porque un verdadero creyente, aquel que ha conocido a Dios, es primeramente una persona de oración. Hombre o mujer, niño o niña de oración. ¿Sí? Si surgiera un conflicto entre los mandamientos de Dios y los decretos humanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque por causa de ello tengamos que poner en peligro nuestra vida. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, si es que encontramos un conflicto entre los mandamientos de Dios y de los hombres. Mejor obedecer los mandamientos de Dios, aunque por ello tengamos que correr riesgo. ¿Sí? Así es que los conspiradores encontraron a Daniel orando y lo llevaron ante el rey, y el rey, dándose cuenta de que esto era una conspiración, un engaño, quiso retractarse, pero no pudo, porque las leyes medo-persas no podían retractarse, no podían ser abrogadas. Finalmente, los conspiradores cumplieron su cometido y Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Sin embargo, la confianza que puso Daniel en el Dios viviente no fue avergonzado. Dios fue fiel ante la confianza de Daniel. ¿Sí? Dios envió a su ángel para que pudiera librarlo de los leones. Daniel salió ileso del foso de los leones. Y aquellos conspiradores que estaban en contra de Daniel fueron lanzados al foso de los leones.
y fueron devorados rápidamente por los leones. La fidelidad de Dios viviente, la fidelidad no es avergonzado nunca jamás. Dios siempre es fiel para con aquellos que creen en Él. Así es que la fidelidad de Daniel a su Dios provocó que un nuevo edicto sea decretado según las leyes medopersas, que no podían ser derogados. El nuevo edicto les mandaba a los súbditos, a través de todo el imperio, a que temieran y temblaran delante del gran Dios de Daniel. La fama del Dios de Daniel se hizo grande en todo el imperio babilonio. Todos supieron lo que había sucedido. Darío, aunque promulgó la ley, no confesó que el Dios de Daniel fuese el único Dios, sino que era solo el más grande entre los muchos dioses. Dios proclama su verdad, a veces hasta usando la boca de los mismos paganos, de aquellos que ni siquiera son creyentes. Darío realmente no había conocido al Dios de Daniel, pero por lo que había visto, entonces él proclamó al Dios de Daniel como el más grande de los dioses, pero él seguía pensando que habían más dioses. Pero Dios utilizó la boca incluso de este Darío, que no era creyente, para proclamar su verdad. El decreto del rey iba a hacer más llevadera la vida de los judíos en su nueva patria. Veamos qué es lo que decretó Darío. Fíjense lo que dice, versos 25 al 27. Daniel 6, 25 al 27 dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Fíjense las verdades en la declaración de Darío, el rey de Babilonia. Él está aceptando al Dios de Daniel como el Dios viviente, no como el único Dios viviente, pero como el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Hace unas declaraciones muy fuertes. Es el Dios que salva, que salvó a Daniel del poder de los leones. Esa es la declaración que hace el rey Darío. Cómo la fidelidad de Daniel, un hombre que fue fiel a Dios, puede generar este tipo de cosas. Cómo la fidelidad de un hombre puede hacer que todo un reino, que todo el reino babilonio pueda enterarse de quién es el Dios de Daniel. La fidelidad de los hombres a Dios puede lograr muchas cosas. Tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos. Incluso la Reforma misma, en el 1500. Pero podemos ver, al igual que Daniel, la fidelidad de los hombres a Dios puede generar que muchas personas se conviertan al Dios viviente. Posterior a ello, el pueblo de Israel fue liberado como personas libres y se decretó de que cualquiera pudiera regresar a su nación de Israel. Incluso, y el rey mismo, el rey babilonio, quiso poner finanzas para la construcción o la reconstrucción del templo, el cual habían destruido anteriormente. Entonces la fidelidad de un hombre a Dios
puede hacer muchas cosas. Y Dios, que es fiel a la fidelidad de un hombre, Él con seguridad lo va a hacer. Dios estaba cumpliendo su palabra, su promesa, de que después de 70 años Israel sería liberado. Y fue liberado. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Señor Padre bueno, Dios bendito, nos acercamos a ti una vez más dándote gracias, Señor, por tu fidelidad, pues aunque nosotros muchas veces pecamos contra ti y no somos fieles, tu fidelidad persevera, tu fidelidad es eterna, Señor. Te damos gracias por ello y te damos gracias porque hemos visto, Señor, cómo hubo hombres que priorizaron tus mandamientos por encima de mandamientos de hombres. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser semejante a ellos, que nosotros podamos priorizar tus mandamientos por encima de las leyes de los hombres que pudieran ir en contra de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ser hombres de oración, así como Daniel era un hombre de oración, a ser personas que constantemente estén orando y clamando por su pueblo. Ayúdanos, Señor, y guíanos a crecer cada día más en oración. Te rogamos también, Señor, que tú puedas ayudarnos a nosotros a ser fieles a ti, que cuides de nosotros, aún en medio de nuestras dificultades o adversidades. Guárdanos de todo peligro y trae paz en nuestros corazones para que nosotros podamos regocijarnos en ti. Que el gozo nuestro venga de nuestro Señor, que no dependa de nuestras circunstancias, sino que venga de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Y ayúdate, ruego, Señor, a cada uno de los estudiantes que me escuchan ahora. Ayúdalos en su hogar y ayúdalos, Señor, a que puedan ellos también conocerte como el único Dios verdadero y ser fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.